Bienvenidos a Conversando con mi pastor. Es un honor para mí saludarles a todos ustedes en YouTube, en podcast, en radio, en televisión, vida, en emisoras amigas que usan este espacio, en nuestra propia app. Y allí donde llegues, estamos conversando con el pastor Héctor Rocha, como cada semana desde Monterrey, México. Un abrazo muy, muy fuerte, pastor. Cariñoso saludo para todos en todas las diferentes redes y audiencias de día, de mañana y de noche. Bendiciones. Sabes que el feedback lo vamos recogiendo aquí de este programa y me comentan los amigos oyentes, varios comentarios he tenido similares, que van escuchando nuestro conversando poco a poco, es decir, se van deteniendo como rumiando los conceptos, incluso si lo escuchan en un podcast le dan para atrás y lo vuelven a oír y definitivamente en modo aprender. Bueno, modo aprender es parte de lo que habíamos comentado. Yo he utilizado ahí lo que es el Salmo 119, versículo 15 y 16, que versículo 15 y 16, cuando dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Esto se refiere a opciones, formas diferentes. Me regocijaré en tus estatutos, me regocijaré en tu palabra, y ahí soy restaurado, ahí soy recreado, y cuando lo entiendo se produce un regocijo, ¿verdad? Y Mm. son cosas que luego llegan al punto que hemos mencionado de revelación. Esa revelación implica: no me olvidaré de tus palabras. No me olvidaré de tus palabras implica que cuando yo necesito algo en la vida, que cuando estoy pasando por algo en mi existencia, problemáticas, situaciones familiares, también proyectos, metas, todo ello, pues la palabra llega para nutrir, para afirmar, para que no se nos olvide que la palabra de Dios es en la que se puede edificar con fundamento correcto. Qué bueno. Oye, una intimidad, Pastor Héctor, ¿cómo lees tú la Biblia? ¿Cuál es tu hábito de lectura, tu modo, tu estrategia? Hay personas que siguen un plan bíblico, hay personas que bueno, van tomando tópicos y los estudian, otros que siguen algún tipo de guía de apps, esos más modernos. ¿Cómo es tu formato de lectura de la palabra de Dios? Bueno, en principio, yo creo que las cosas van cambiando según también tu edad cronológica. Fíjate que yo en un inicio, me refiero en mi vida en forma general, yo tenía por hábito el leer mucho. O sea, por ejemplo, para acá, lo que son los pueblos latinos, el porcentaje de lectura de libros es bajísimo. No es igual que en Europa, que en un momento, pues, se tiene esa educación de libros y todo ello. Acá no, acá en algunos casos se dice en la mayoría de la gente, el promedio de lectura de un libro es uno o dos por año, es que es bajísimo. En el caso mío, personal, yo leía prácticamente 2 libros por mes, o sea, mínimo. O sea, era una cuestión de definitivamente de buscar algo y enriquecer con muchos otros pensamientos. Y utilizo la palabra pensamiento porque hay un momento donde nos exponemos al pensamiento de otras personas. Y bueno, en este sentido, buscamos ciertos autores o ciertos temas, y te vas profundizando por ahí. Definitivamente, llegó un día, y te soy honesto, un día llegué por ahí a una librería y buscaba no tenía algo en mente específico, y al entrar en esa librería estaba una cantidad de libros impresionante, ¿no? Impresionante. Y me refiero, recientemente, me refiero a hace
10 años atrás. Recientemente para mí son 10 años. Y entonces llegaba a ese lugar y veía la cantidad de temas, muchos muy interesantes, literatura, también cuestión de ciencia, cuestión en forma general de cultura general, ¿no? Y luego veía, por ejemplo, hay un escritor que me llama la atención, español, por cierto, se llama Carlos Díaz, no sé si tú tienes referencia de él, pero es un filósofo, es un hombre que yo tuve la oportunidad de conocerle personalmente en una visita que él tuvo aquí a Monterrey. Y este hombre, pues entre una cosa y otra, ha escrito 1000 libros, 1000 libros. Y entonces Como yo decía, Salomón, ¿eh? Como Salomón. sí, yo dije, a ver, espérame, ¿cuándo yo voy a leer los 1000 libros de este hombre? O sea, aunque tenga tópicos interesantes, porque él se va mucho en el área de valores. De hecho, yo tengo un libro que me gusta mucho, se llama El Justo, y pues yo lo adquirí, insisto, muchos años atrás respecto, y lo he utilizado casi como un libro de texto en algunas ocasiones, por el tema de la justicia y el concepto justo. Y bueno, pero luego ya cuando me voy enterando de que en esa época él tenía 1000 libros, dije, no, llegó un momento en que dije, yo no voy a invertir todo mi tiempo en leer 1000 libros de un solo hombre. Y luego tú llegas a una librería y encuentras el pensamiento de muchísima gente reflejado en trabajos, en obras, en textos. Y yo dije, espérame, hay algo que no tengo definitivamente mi vida, o la vida, las horas, como para leer todo lo que está aquí. Sería imposible estar ahí metido, y sobre todo, insisto, con algunos tópicos que son sumamente abundantes y todo ello. Conclusión, eso pasó hace como 10 años en mi vida. Yo dije, no, o sea, después de leer mucho, porque leía mucho, y obviamente siempre tenía déjame decirte, una norma. Antes de leer un libro, siempre primero leía la Biblia, siempre primero la Biblia. Y luego ya un libro X, pero siempre primero leía pues que un libro, no sé, o leía Job, o leía Salmos, y después de que leía en ese mes, o en ese tiempo, uno de los libros de la Biblia, entonces invertía tiempo para otro libro. Y entonces puntualizo esto porque ya después de estar en esa librería dije, espérame, aquí estoy yo viendo el pensamiento de muchísima gente. Interesante, cultura general, ayuda, pero hay un solo pensamiento que me interesa a mí, y ese es el pensamiento de Dios. Es el pensamiento de Dios. Entonces, hace como 10 años, insisto, los métodos van cambiando, las formas van cambiando conforme tu vida. Yo dije, yo no tengo tanto tiempo como para conocer el pensamiento de tantos hombres, pero sí me interesa conocer un pensamiento. Y la otra cosa, definir mi propio pensamiento. Entonces yo dejé de leer libros en una manera abierta. No, sigo leyendo, pero no con la misma avidez, no con la misma constancia, pero voy más que todo clavado en la palabra, deteniéndome en la palabra. Le he pedido al Señor que Él me dé pues claridad, que me enseñe, y la verdad es que he dejado de leer. Tengo muchos libros que he leído. No digo, todos somos resultado de nuestros hábitos, de nuestras lecturas y de nuestras relaciones. Nosotros somos resultado de nuestros hábitos, de nuestras lecturas y de nuestras relaciones, de nuestros libros, de nuestras relaciones. Entonces, en los últimos años solamente la palabra, y he tratado de conocer el pensamiento de Dios para definir mi propio pensamiento. Ya no me interesa necesariamente, no me interesa el pensamiento de otros, me interesa saber
mi pensamiento, definir mi pensamiento para enfrentar pues lo que tengo que hacer como en mi responsabilidad y en mi propósito. Entonces, sí, leía mucho, no tuve una cuestión de una metodología específica, pero la verdad es que la palabra siempre ha sido una delicia. La palabra ha sido simplemente, tengo una costumbre, a principio de cada año, mínimo, forzosamente, en el primer mes, tengo que haber leído los 4 evangelios del Nuevo Testamento. O sea, tengo que forzosamente, son disciplinas, leer proverbios constantemente. Básicamente, esa ha sido una disciplina personal, no una metodología específica, sino una cuestión de ir desarrollando mi propio pensamiento, más que entender el pensamiento de otros, y sobre todo entender el pensamiento de Dios para mi vida, para así definir mi propio pensamiento, porque simplemente lo que nosotros pensamos es lo que somos. Me ha gustado mucho eso. Somos el resultado de nuestros hábitos, nuestras relaciones y nuestras lecturas. Por lo tanto, ahí hay que cuidar mucho las relaciones, lo apuntaba ahí en mis notas del teléfono, las lecturas y los hábitos se van forjando. Creo que una vez enseñaste tú que después de 21 veces algo comienza a ser un hábito en nuestra vida. Bueno, esa es una cuestión totalmente vamos, eso son cuestiones técnicas. Cuando tú, cuando tú estás analizando un proceso, esto me refiero en el sentido de calidad, cuando estás hablando de probabilidad, de estadística, cuando tú has creado vamos, se dice que con esos 21 repeticiones, por ponerlo de alguna manera, tú vas creando una tendencia. Entonces eso es lo que te permite evaluar y te permite ir ajustando a fin de buscar una mejora, lo que hoy se conoce como un desarrollo sustentable, o como pues sí, un desarrollo, una constante productividad correcta, ¿no? Avanzada. Entonces, esas son cuestiones de principios, de crear hábitos, insisto, crear tendencias. Y ahí tenemos las 3 semanas de Daniel, por ejemplo, ¿no? Es una... Y 3 semanas aparece en otros lugares también de la escritura, los 21 días. Pero bueno, hoy en el cuarto, conversando con mi pastor de la segunda temporada, queremos centrarnos en los 7 bautismos, porque eso nos dejó, la verdad, nos dejaste ahí como la miel en los labios, y queremos una plenitud en cuanto a ser bautizados, que no se quede como un recuerdo, un hecho histórico en nuestra vida. Yo me bauticé en agua en tal año, estupendo, ¿no? Yo me bauticé, fui bautizado en el Espíritu Santo con las manifestaciones que conlleva en tal tiempo, sino que esto el bautismo tiene que ser más bien una verdad que se va renovando en nuestra vida, ¿no? Yo creo que definitivamente, eh, te daría el principio que una ocasión compartimos en Primera de Corintios, capítulo número 8, versículo 2, cuando Pablo dice: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Son de esas cosas que a mí me llaman la atención, en el sentido quizás es parte de mi manera de estudiar también la palabra, de ver algo, y bueno, hay que enfocarse a tratar de entender lo más profundo, o si no lo más profundo, lo que realmente está ahí. Y bueno, yo empecé a buscar acerca de la palabra bautismo, porque, bueno, para empezar, tú sabes que los bautismos era una práctica en forma general que vamos, de la cuestión cultural del pueblo judío. Y no solamente del pueblo judío, de muchos de los pueblos por ahí. Era
como una iniciación, ¿verdad? Hacia algo, es decir, bueno, estoy listo como para volver a empezar, estoy listo, esta es una señal de aceptación de que quiero ir a otro nivel o estoy bajo otra forma de pensamiento de otra persona y es un discípulo que se dispone a entrar en esa actitud de seguir a alguien o un cambio en su vida. Entonces, los bautismos existían en una forma u otra. Lo que pasa es que, bueno, ahora aparece un Juan, me refiero al caso del profeta, y, y Juan dice, el que me envió a bautizar me dijo, ¿verdad? Y empieza él, porque le cuestionaban por qué él bautizaba y todo eso. Bueno, es que a mí me dijeron que viniera a bautizar e introduce el que es bautismo para arrepentimiento en una preparación definitivamente para entrar en una dimensión ahora cuando va a aparecer el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, este era un bautismo de arrepentimiento, un bautismo fuerte que implicaba pues una respuesta a una demanda fuerte que Juan ponía, ¿verdad? Diciendo, pues señalando, ¿no? Que el pueblo de Dios, en el caso del pueblo judío, pues no estaba haciendo las cosas en forma correcta, sino que tenía que haber un cambio de pensamiento y que algo, vamos, que habían caído en tradición, que habían caído básicamente en religión y que habían perdido la vida. O sea, ¿Este sería el primer bautismo, el bautismo de arrepentimiento? sí, sí, mira, de hecho, voy a utilizar ahorita la palabra bautismo en las diferentes, en las formas que yo la encontré en la palabra hace muchos años. Esto no es nuevo para mí. Sí, sí hay algo nuevo y fresco que es lo que quiero compartir a través de este tema. Déjame centrar, ponerlo en otro contexto y ahorita volvemos al bautismo en agua, lo que es el bautismo para arrepentimiento. Mira, me quisiera ir primero y ponerlo en una forma central. Imagínate que aquí voy a hablar de algo en función al bautismo como un eje y luego vamos a ir para atrás y hacia adelante en 3 bautismos más. Pero un bautismo central me parece interesante para nosotros. Hago la diferencia de lo que era el bautismo que inicia Juan para arrepentimiento, pero voy al siguiente versículo para ser muy puntual. Gálatas 3:27 te dice lo siguiente. Dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Todos los que, entonces, aquí es importante entender, y esto para mí, te digo, son de esas cosas que empieza uno a entender un poquitito más, la importancia del bautismo en Cristo, en esas facetas de Jesús. Jesús es el Cordero, Jesús es el Hijo del Hombre, pero Jesús es el ungido, Jesús es el Cristo. Gálatas 3:27, ¿verdad? Así es. Y esto es sumamente importante, dice, todos los que fueron, porque hace referencia a los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Entonces, yo aquí estoy dándole al asunto de los bautismos una relevancia sumamente importante en función al Cristo, no de Jesús, no del Cordero, sino del ungido, el Cristo. Esto es sumamente importante entender que Jesús es el Cristo. O sea, es el Hijo del Hombre, pero es el ungido, aquel que es señalado, aquel que tiene una función muy particular. Esa es simple y sencillamente la respuesta de Dios, como muchas veces lo he dicho, del cielo a una problemática del hombre. Aquí tenía que venir un ungido, el Cristo, Jesús el Cristo, a definitivamente marcar una diferencia en la vida del hombre, proveer una diferencia para la vida del hombre. Entonces, este punto es sumamente clave. Y aquí permíteme seguir leyendo, dice lo siguiente. Dice,
Los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. De Cristo se han revestido. El bautismo tiene, los bautismos, vamos a decirlo, tienen una metodología. En el caso, por ejemplo, me voy a ir al primer bautismo, que es el bautismo en agua, el bautismo para arrepentimiento. El elemento donde yo soy bautizado es el agua. En ese sentido, el que es bautizado soy yo. Y el que bautiza, pues es el ministerio. En algunos casos era Juan, en algunos casos eran los discípulos de Jesús. Dice, según la palabra, Jesús no bautizaba. Pero bueno, era esta etapa donde tú ves que hay una persona que bautiza en un elemento que es el agua y una persona que recibe ese bautismo, pues soy yo. O sea, yo soy la persona que recibe. Son tres elementos. El que lo hace, el que lo recibe en el elemento que fue o que es sumergido. Lo mismo pasa, ahí por ejemplo, lo que estamos hablando básicamente es cuando dice arrepentidos, bautícese con agua. Jesús lo dijo a Nicodemo, ¿verdad? Una forma muy directa. Si tú no naces de agua, no puedes ver el reino de los cielos. Si tú no naces de agua y de espíritu, tú no puedes entrar en el reino de los cielos. Es sumamente importante también este orden. Dice, si tú no eres bautizado en agua, si no naces de nuevo, tú, y eso es nacer de nuevo, ¿no? Implicaría que tú no puedes ver el reino de los cielos, pero si no naces de agua y de espíritu, tú no puedes entrar en el reino de los cielos. Entonces, estas dos cosas me parecen interesantes cuando te dice la palabra, lo pondría una analogía. Si tú vas a entrar a una casa o vas a salir de un lugar, lo primero que tienes que es ver la entrada. Y luego, pues tienes que ir hacia ella para poder atravesar ya sea hacia adentro o hacia afuera. Es lo mismo en el sentido de lo que Jesús le dice a Nicodemo. Si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver. Y si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar. Entonces, primero se ve y luego se entra. Ahora, en ese sentido, en el caso de Juan, cuando él viene a bautizar con agua, el que bautiza es Juan. El que es bautizado es el creyente, permíteme usar el término. Y el elemento donde es bautizado es el agua. Y luego Juan dice algo muy interesante, ¿no? Dice en Lucas 3:16, puede ser otra referencia también ahí en cualquiera de los evangelios. Dice, Juan respondió diciendo a todos, yo les bautizo con agua, pero viene alguien que es más poderoso que yo. Es sumamente importante, alguien que es más grande que yo. Lucas 3:16. Sí, así es. Dice, a quien no soy digno yo de desatar las sandalias de sus pies. Dice, él, date cuenta, él, ahora hay un cambio. Esto es algo que nadie puede hacer más que él. Él les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces, aquí hay una diferencia. Vuelvo al punto del agua, bautismo en agua. Ese era un bautismo de arrepentimiento, es un decir, estoy de acuerdo en que algo no ha estado bien en mi vida, que necesito un cambio, estoy de acuerdo en que sí, me he equivocado en mi relación para con Dios y necesito un cambio. Estoy hablando en el contexto del pueblo judío, ¿ok? Hablando en el contexto del pueblo judío. Sí, hay algo que no están las cosas bien, tenemos una religión, tenemos ritos, tenemos tradiciones, pero tenemos también una problemática muy seria. Nuestra vida no está en una dimensión de buenos resultados, por lo tanto necesitamos un cambio y esto es una señal de arrepentimiento, de decir sí necesitamos un cambio. Y bueno, en este sentido el mensaje de Juan era bastante intenso y la respuesta para algunos era complicadita, pero bueno, ahora vuelvo a mencionar, Juan es el que bautiza. El elemento donde soy bautizado o era bautizado el creyente o el que se arrepentía, el hombre, la mujer,
era el agua. Y el que recibía el bautismo, pues precisamente era la persona. Ahora, Juan hace una diferencia. De hecho, ahí en esos pasajes es cuando dice, entre ustedes hay uno que ustedes no conocen. Dice, yo tampoco yo le conocí, pero el que me envió a bautizar, el que me envió me dijo, aquel donde tú veas que desciende el Espíritu Santo en forma corpórea como paloma, ese es el ungido, ese es el hombre. Él, y entonces Juan dice, por eso yo vengo a decirles ahora que él les va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Entonces, ya a partir del bautismo en agua, viene ahora el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Quién es el que es bautizado? Yo. ¿Cuál es el elemento donde soy bautizado? Ya no es el agua, es el Espíritu Santo. Permíteme y el que bautiza es Jesús. Permíteme que recuerde para nuestra audiencia que quizás al oír la palabra bautizo o baptizo piensa en el rociar a un niño, a un bebé, que sin embargo en nuestra retina lo que ha quedado es el bautismo de Jesús, el bautismo de los apóstoles del Nuevo Testamento, que era de gente adulta y adultos que se sumergían, es claro. Baptizo e inmersión, entraban al agua y salían del agua, representando el enterrar una vida vieja y levantarnos con una vida nueva. Y así como en el agua era sumergido el hombre, ahora está diciendo algo muy poderoso, que va a ser sumergido, pero en el Espíritu Santo. Sí, definitivamente es muy importante la aclaración que tú haces. En ninguna parte en la palabra, no quiere decir que no sucedan algunas cosas excepcionales. Me refiero en estos días, en aquellos tiempos, no lo sé, pero en estos días puede haber algunas cosas excepcionales. Realmente, vamos a decir, una persona que estuviera vamos a ir en un hospital, ingresado, pues algo tiene que hacerse, ¿no? Simbólico, pero entre tanto, nosotros vemos la palabra, siempre implicaba, de hecho, en el sentido que tú estás utilizando la palabra bautizo, Juan, la gente decía, cuando dice Juan el Bautista, es Juan el que sumerge gente en agua. Juan el que sumerge. O sea, siempre la palabra está en ese punto de, pues precisamente de una sepultura, de una inmersión total, ¿no? Eso es lo que está en la palabra. Insisto, pudiera haber algunas cosas excepcionales y definitivamente tiene que ser con una cuestión de entendimiento. Es una cuestión de aceptar que necesita un cambio. Es una decisión de una persona adulta, madura. Fíjate, aquí quisiera comentar algo. Hay un momento donde nosotros, aquí en forma práctica, y lo comento solamente como cuestión no para marcar una pauta, sino simplemente como una referencia. Hay un momento donde nosotros, por cuestiones de costumbre, decíamos, oye, que nadie se bautice antes de los 12 años, o sea, mínimo que haya un poquito de entendimiento, entre más maduros, vamos a decir, entre más adultos puedan ser la persona, pues es mejor que haya una comprensión de lo que se está haciendo, que no es un rito y todo ello, sino que es realmente algo que trasciende. Es una decisión que debe tomarse con el entendimiento. Y bueno, siempre estuvimos ahí, y yo personalmente, diciendo, espérense a los 12 años, 13 años, dependiendo de cómo estuviera la madurez pues de la persona, ¿no? De los niños, en este caso, todavía jovencitos. Pero un día estábamos en bautismos por ahí y, y yo te puedo decir, y le puedo decir a la audiencia, hoy los niños entienden muchas cosas. Hoy hay niños que entienden en una dimensión muy fuerte cosas que a lo mejor nosotros nunca entendimos,
y hay niños que tienen una madurez, que tienen pues bueno, que desean, que han entendido, y bueno, de repente, oye, tú te das cuenta cómo entienden algunas cuestiones en los coles, ¿verdad? La preparación que tienen, y yo creo que sí hay un punto donde las cosas pueden cambiar, y de ahí para acá he hablado con algunas ocasiones con los papás, al momento ahí, oye, a ver, lo que está diciendo tu papá, tu mamá, lo afirmas que lo está entendiendo, y dice, sí, este chiquito, este muchachito está deseoso de hacer, lo ha entendido perfectamente. Algunas veces yo te he comentado que bueno, yo no me meto mucho en la tecnología, y menos con los hijos, y ahora menos con los nietos, porque me hacen garras, pero los niños ahora son muy entendidos. Sus mentes están comprendiendo cosas que, insisto, en otro tiempo no se comprendían. Entonces, cuando el papá, cuando la mamá, o los abuelos mismos, dicen, no, él está entendiendo y él quiere ser bautizado, yo he optado, generalmente, esto ha sido, me refiero, no cae en la regla exactamente de los 12 años, pero muchachitos de 9 años, de 8 años, que están bien, como diciendo, yo quiero ser bautizado. Y como dirían en un momento, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y hemos roto hemos cambiado ese punto, pero por excepciones, donde realmente hay una testimonio de los papás, testimonio de la familia, y una actitud de ese pequeño que dice, yo quiero hacer esto, y ha sido muy interesante. No se da en todo el mundo. Yo creo que debe haber precisamente entendimiento y madurez de este paso importantísimo. Amén. Totalmente. Yo creo que ahí está el problema de cuando se establece una especie de ley y se aplica inflexiblemente hasta en lo académico. Hay niños aventajados que se reconoce que pueden estar cursos por delante por su grado de comprensión o de cómo se desenvuelven. Y puede haber niños como el mismo Jesús, ¿no? Que quizás con 12 años tenía la madurez de 30, ¿no? Y libre del pecado, de los límites del pecado. Y hay muchachos que Dios los usa, te dejan maravillado de cómo tienen una fe que es genuina. En eso que dices de Jesús, precisamente en el diálogo con Juan, cuando Juan le dice, oye, bautízame tú a mí, le dice, tú sabes que eran ahí primos, ¿no? Dice, mira, primo, tú y yo no venimos aquí a inventar el hilo negro. Si a ti te dijeron que tú tendrías que bautizarme, tú tienes que bautizarme. No es, aunque tú seas el profeta más grande entre los nacidos de mujer, y yo sea el hijo del hombre, nacido en una manera, pues, vamos a decir, especial. Aquí no venimos nosotros a hacer nuestra voluntad, no venimos a cambiar las cosas, venimos a cumplir toda justicia. A Wow. ti y a mí, a ti y a mí, nos Nos conviene, conviene. nos conviene cumplir toda justicia. Si yo debo ser bautizado, bautízame. Y ahí es donde se ve que precisamente Jesús fue bautizado, se sumergió, dice, y al salir del agua, Juan vio lo que hace un momento comentaba, el Espíritu Santo en forma corporal, ¿verdad? Descendió a él. Tres cosas maravillosas suceden ahí. Una voz del cielo, ¿verdad? Una voz que dice, este es mi hijo amado, ¿verdad? En el cual yo tengo complacencia al cumplir toda justicia. Este asunto de Jesús respecto, ahorita que hablábamos de trascendencia, de pensamiento, hace un momento respecto a libros y todo ello. Mira, Jesús no había escrito ningún libro, Jesús no había muerto, Jesús no había sanado nada a nadie, Jesús no había hecho ningún milagro, Jesús no había hecho nada, y el Padre ya estaba complacido.
este es mi hijo amado y en él tengo complacencia. Entonces, en ese momento estamos hablando de que es precisamente el ser más que el hacer. Jesús ya tenía el Padre estaba complacido con él por su corazón, no por lo que hacemos, porque es una relación de corazón. Qué bueno. Entonces, bueno, ahí Jesús es bautizado y dice, salía del agua, ¿verdad? Entonces, eso es sumamente clave. El cielo se abre, importante. El Espíritu Santo en forma corporal desciende y una voz. Este es mi hijo amado y en él ya estoy complacido, aunque no hayan hecho nada. Porque su corazón es correcto para conmigo. Y ya está, ya tiene aceptación, ya es acepto en el corazón del Padre. Y eso es sumamente importante. No es por lo que hacemos, sino por lo que somos aceptos en el Padre. Ahora, qué bueno. Si te parece, avanzamos un poquito por cuestión de tiempo. Mira, tenemos el bautismo en agua. Ahora, tenemos el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Quién es el que bautiza? Jesús. ¿Quién es el bautizado? Yo. ¿Cuál es el elemento donde soy bautizado? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Es la misma tipología. Es una inmersión, es un sumergirse en el Espíritu Santo. Y ahí es donde empieza también una cuestión donde debemos entender que Jesús, por ejemplo, cuando estaba delante de aquella mujer, la famosa samaritana, ¿verdad? Dice, si tú supieras, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua. Dice, de tu interior iban a correr ríos de agua viva, ¿no? Como dice la Escritura, de tu interior correrían ríos de agua viva. Esto es estar conectado a una fuente. Esto es estar conectado para que el Espíritu Santo no es una situación o no es un punto donde quedas en una sola experiencia de un momento, sino que ahí es una conexión donde de tu interior debe de empezar a fluir el mismo Espíritu Santo, ¿no? O sea, es reconectarte a la fuente, ¿no? Y bueno, el tercer elemento es el fuego. El fuego, ahí, para efectos del fuego, yo lo pongo en esta manera. Cuando el apóstol Pedro habla acerca de la prueba a nuestra vida, dice que nuestras obras, dice, serán probadas por fuego. El fuego en principio es para mí. Hay un momento en la vida voy a usar otro ejemplo de la vida de Jeremías, cuando Jeremías dice, ay, esto está muy complicado, esto está muy difícil, nadie me hace caso, mi ministerio está complicado. Dice, no hablaré más, no diré más, me callaré. Dice, pero no obstante, en mí había como un fuego ardiente metido en mis huesos. ¿Sí? Entonces, en el bautismo en fuego, que es lo mismo, en principio es fuego para mí, purificador. El Señor, su palabra dice como martillo, como fuego purificador. Es fuego para mí, fuego en mí. Y luego fuego, déjame ponerlo de esta manera, a través de mí. A través de mí. Entonces, por eso, primero, fuego para mí. Ajá. Fuego en mí y luego fuego a través de mí. Buenísimo. A través de mí es cuando dice, no son sus ministros como llama de fuego. Cuando hablan ahí en Hebreos, ¿verdad? Cuando dice habla de los ángeles y sus ministros que son como llamas de fuego. Eso ya es fuego a través de mí. No es el fuego que en un momento, algunas ocasiones, pues bueno, se practica, ¿no? Ahí como diciendo fuego para allá y fuego para acá. No. Es una cuestión realmente de una palabra que va allá a través de la persona con una
con la intención de purificar, con la intención también de evidenciar obras de hojarasca, por decir algo. Pero primero es fuego. Fuego es importante, fuego para mí. Yo no puedo andar, vamos a decir, quemando gente si yo mismo no he sido purificado. No, es fuego para mí. Dice, insisto, en el caso del apóstol Pedro, él dice que toda obra será purificada por fuego. Nosotros debemos ser purificados como oro, tenemos que ser purificados. Entonces el fuego es para mí. Ese fuego queda en mí. Y yo utilicé el concepto o básicamente el ejemplo de Jeremías, ¿no? Cuando, vuelvo a insistir, cuando él dice, yo ya no quería ni ministrar, este asunto está muy complicado, muy complejo, quise detenerme, dice, no obstante, en mí había como un fuego ardiente que dice, me hacía moverme, me hacía continuar, es ese combustible, ¿no? Y obviamente eso se transmite, cuando está en ti, lo transmites. Esto es fuego a través de mí, como ya, no son sus ministros como llama de fuego. Ahora, todo esto me lleva precisamente ahora a Gálatas, que sería, estamos hablando, bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo y bautismo en fuego. Y me lleva a este versículo central que hemos estado mencionando, que es Gálatas 3:27. El bautismo en el Cristo. O sea, estos tres bautismos iniciales me llevan, o vamos a decir, están dependiendo del bautismo en el Cristo. Y insisto en este concepto porque tenemos que aprender a habitar alrededor del Cristo. Y tenemos que aprender a vivir en el Cristo. Entonces, aquí, por ejemplo, te dice, el que ha sido bautizado en Cristo. ¿Qué implica? ¿Quién es el que es bautizado? Yo. ¿En qué elemento? En el Cristo. En el Cristo. No es una cuestión solamente de nombre, es una cuestión de realidad, de que somos bautizados en Cristo. Y miren, muy interesante lo que dice en el siguiente versículo, el 28. Es clave. Dice lo siguiente en el versículo 28. Dice, ahí, y déjame insistir sobre esto, dice, ahí, en ese punto donde nosotros somos bautizados en el Cristo, ahí no hay judío, ni griego. O sea, es cuando la palabra nos dice que nosotros vamos a ser creados en un nuevo hombre, que está fundamentado en la santidad, en la justicia y santidad de la verdad. O sea, lo voy a decir en un buen sentido. Dios no quiere que yo sea judío. Dios quiere que yo sea una nueva creación. Dios no quiere que el judío sea gentil. Dios no quiere que el gentil sea judío, sino que todos seamos en Cristo una nueva criatura. Una nueva criatura. La semana anterior estuvimos hablando de choques culturales. Hay cosas que son parte de la cultura judía muy bonitas. Hay cosas que son maravillosas porque podemos encontrar en el pueblo judío pues la intención de Dios, la gracia de Dios, la ley, los profetas, los mandamientos, muchas cosas bellas. Pero lo que tenemos que entender no es la grandeza del pueblo judío, sino la grandeza de Dios. No tenemos que ver la fidelidad del pueblo judío, sino la fidelidad de Dios. Claro. O sea, tenemos que entender que Dios escogió sabiamente al pueblo judío porque es un ejemplo exacto de lo que nosotros somos. Pero tarde o temprano nosotros, tanto judíos como gentiles, tenemos que ser bautizados, sumergidos en el ungido, donde, insisto, ahí se va a crear un hombre diferente. Dice, ahí no hay judío, versículo 28 del capítulo 3 de Gálatas, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, o sea, todos son uno en Cristo, uno en Cristo. Esta es una analogía muy interesante también para el matrimonio. Cuando Jesús enseña, a mí me gusta mucho lo que dice ahí en Juan 17, cuando
Él hace que nos gusta a nosotros, lo que llamamos una oración sacerdotal. Él dice, Padre, que ellos sean uno como tú y yo, como tú y yo. ¿En qué manera nosotros los hombres tratamos de manifestar unidad? Pues es muy diferente a las formas o a la manera como Jesús habla de cómo el Padre y Él son una cosa. Es muy importante la palabra como tú y yo, o esta frase, como tú y yo, no como ellos son uno, no como ellos buscan ser uno, no como ellos buscan la unidad, no. Yo espero que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y ese como tú y yo implica cosas interesantes, porque ahí hay, por ejemplo, hay corazón, hay conocimiento de la voluntad del Padre, hay autoridad, hay respeto. O sea, ese cómo implica eso, una manera de, un cómo. Algunas veces pensamos, bueno, la única manera en que, voy a hacer un ejemplo entre tú y yo, la única manera en que Juan Carlos y yo podamos ser uno es que estemos en el mismo lugar, comiendo lo mismo, en el mismo tiempo. No, espérame, sí y no, o sea, esas son experiencias bonitas, pero no es necesariamente el cómo tú y yo somos uno, que decía Jesús. Ahí había una comunión, aunque no estuviéramos cerca, aunque no estuviéramos en una manera, vamos a decir, que no tuviéramos ni siquiera las mismas costumbres, hay una identidad en el espíritu, hay una comunión, hay un propósito común, hay una intensidad que nos lleva a poner el corazón, aunque estemos separados, aunque no nos veamos. Y algunas ocasiones, por ejemplo, yo he utilizado esto en el sentido de que la comunión es mucho más que compañerismo, es mucho más que participación. Comunión es integrar el corazón, es unir el corazón. Algunas veces, vamos, yo he puesto también como un ejemplo, sobre todo en algunos asuntos pastorales y de iglesia, que alguna gente dice, bueno, es que la única manera que yo puedo tener comunión es que, pues, tengo oportunidad de comer, de pasar un tiempo con el pastor, con la familia del pastor. Pues sí, pero imagínate, si de eso dependiera la comunión, pues estaríamos en un serio problema, porque nos la pasaríamos comiendo con todo el mundo y no con todo el mundo tenemos realmente comunión. Claro. Comunión es un asunto, no es compañerismo solamente, es más profundo. Es un asunto de corazón y de participación, aunque no tengamos ciertas, vamos a decir, prácticas comunes, aunque no estemos todos los días juntos, pero hay algo que está en el corazón que nos hace partícipes de algo diferente. Entonces, claro, en este aspecto, es donde yo entro y dice, la justicia de Dios, que es por la fe para todos los que en Él creen, porque no hay diferencia. No hay diferencia. O sea, tanto judíos como griegos, dice Efesios 4:24, que ustedes se vistan del nuevo hombre, que se vistan del nuevo, y eso es precisamente cuando soy bautizado en el Cristo, del Cristo soy revestido. Yo me sumerjo en el ungido. Y esto es sumamente clave, sumamente determinante, Juan Carlos, porque déjame aquí hablando de este punto. Sí, aquí es donde aplica bien el nombre cristianos, pequeños cristos, ¿no? Pequeños ungidos. Claro, claro. Ahora, por ejemplo, el primer Adán era una alma viviente. El segundo Adán es un espíritu que da vida. El primer Adán, esto es sumamente esencial y bello. El primer Adán era una alma que vivía. El segundo Adán es un espíritu vivificante. Entonces, cuando yo estoy bautizado en el Cristo, entonces estoy en un espíritu que da vida. Aleluya. Que produce vida. No es un alma viviente y en algunos casos un alma en pena o un alma sobreviviente. Ahora tengo la oportunidad de estar en el Cristo
Y el Cristo, el ungido, es un espíritu que da vida, es vivificante. Entonces, al yo ser sumergido en el Cristo y ser revestido del Cristo, la vida del espíritu fluye. Claro, pero la pregunta sería, ¿yo puedo tomar una iniciativa para bautizarme en agua? Para bautizarme en el Espíritu Santo lo puedo buscar, pero la pregunta sería, ¿y en Cristo? ¿Cómo yo soy bautizado y sumergido en Cristo? Aquí es una muy buena pregunta. Aquí es una cuestión de revelación. Cuando tu revelación, acuérdate, aquí yo pondría algo que por ahí escribí hace algún tiempo por atrás, unas semanas atrás. Solo grandes revelaciones pueden cambiar tu tiempo presente. O sea, cuando sucede el bautismo en agua, cuando sucede el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en fuego, yo tengo que entender que yo soy bautizado en el Cristo. Y ahí vienen los otros 3 bautismos. Yo soy bautizado en el nombre de Cristo, en su nombre. Eso es sumamente clave. Esto implica que yo llego a ser parte de su linaje, de su familia, de su herencia. Esto es clave. Otra vez se cumple el principio de que si no lo veo, no entro. Claro. Sí, claro. O sea, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo voy a creer si no tengo la revelación? Entonces, por eso tenemos que hablar de esto y tenemos que dedicar un programa a esta revelación para que de repente, ¡pim!, se nos abra el panorama y podamos entrar a esa dimensión de fe, esa dimensión de vida, ¿no? Sí, volvería a Efesios 4:22, no es para efecto de referencia. Dice, en cuanto a tu manera anterior de vida, despójate del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Dice, y ser renovado en el espíritu de tu mente. Ser renovado en el espíritu de tu mente. Aquí implica un cambio en tu mentalidad. Dice, y vístete del nuevo hombre, el cual en semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Sumamente clave, ¿no? Y dice, Colosenses 3:10 te dice, te has vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Entonces, aquí estamos hablando de que esa revelación, vamos, es muy bello verlo en una forma tradicional, como un paso importante en nuestros tiempos de bautismo, pero el bautismo en agua, yo tengo que entender que no es solamente el elemento agua, sino que tiene que haber algo que está cambiando mi espíritu, mi ser. Ahí entro a una nueva vida y entonces tiene que haber una renovación de mi mente. Y precisamente ser bautizado en el Cristo es estar revestido del Cristo. Y ahí es donde entran, te digo, los otros 3 bautismos que van ligados a este pasaje central. El bautismo es en su nombre. Y en su nombre implica familia, linaje, implica herencia. ¿Quieres darlo en un Pedro Jiménez, en una reducción, o quieres que empleemos otro programa para hablar de los otros 3 bautismos que nos quedan? Pues como tú lo digas, no sé cómo andemos de tiempo. Nos quedan 3 minutos. Si quieres, dejamos ahí, vemos los 3 bautismos posteriores, solamente los menciono, ¿te parece? Me parece estupendo. Solamente mencionaré los otros 3 bautismos para efecto de referencia. Es el bautismo en su nombre, el bautismo en su muerte y el bautismo en el cuerpo. Es demasiado importante como para darlo rápido, hay que detenerse. Sí, yo creo que tenemos que darle el tiempo adecuado. Pero es que todo pasa en el ungido. O sea, el bautismo en agua es un inicio. El bautismo en el Espíritu Santo
no puede ser si no viene de Él. Mm. Y luego viene un proceso hacia mi vida en el sentido del bautismo en fuego. Es una purificación, es una santificación, pero todo pasa en el Cristo, en el ungido. Todo es por Él, para Él y por Él. Es como la figura del candelabro que tenía la vela central, digamos, y luego 3 y 3, ¿no? Claro, claro. Y entonces, y todo esto está en función a Él y se da en este sentido ahora. Es el bautismo en el nombre que implica pertenencia, identidad, familia. Importantísimo el asunto de su muerte. Y el otro que es determinante, el bautismo en el cuerpo. En el cuerpo. En el cuerpo. Y Héctor, solo una pregunta que me quedo con la curiosidad. ¿Conectas estos 7 bautismos con las 7 inmersiones de Naamán de alguna forma? Pues yo creo que hay una, yo creo que Naamán es un buen ejemplo para ti y para mí, ¿no? Para todos nosotros. Naamán fue golpeado en su mente cuando no lo reciben como él quiere, con la dignidad que él pretende y piensa que debe ser recibido. Y va ofuscado, va todavía con toda su mentalidad ahí digna, hasta que se le acerca aquella pequeña mujer, ¿no? Aquella, dice, casi diciéndole, oye, mi señor, ¿entendiste lo que te dijo el profeta? O sea, ¿entendiste? Que si te sumerges ahí, tu vida va a cambiar, vas a ser sano, vas a ser sano. O sea, si tú entendieras esto, o sea, sí, no fueron tus formas, sí, no fueron tus maneras, sí, no te trataron como en un momento tú esperabas que te trataran. Es más, a lo mejor pensabas tú que te iban a tomar con bomba, al platillo, con tantas cosas, pero te dijeron, tu solución es que te metas y cambie tu vida y cambie totalmente vamos, todo tu ser, tu cuestión de tu problema físico. Y ahí va ofuscado, va totalmente en su mente hasta que dice, volviendo en sí. Dice, yo decía dentro de mí, Habana, Farfar son mejores ríos que el chocolatoso, agua del Jordán, son mejores ríos. Y me dice, pero oye, ¿no entendiste? Y dice, y ahí va, y se sumerge y su piel se hace como la de un niño, como la de un bebé, ¿no? Ese es nuestro problema. Por eso el bautismo, mencionamos al principio, en algunas escuelas de pensamiento, era simplemente un decir, estoy en modo aprender, ayúdenme, necesito ayuda. Y la ayuda del cielo es que nos bautiza, no es una cuestión protocolaria para en un momento, son procesos y definitivamente en el caso del bautismo en el Cristo es entendimiento, es creer, es revelación. Qué bueno, buenísimo. Muchas gracias, querido pastor, por estas conversaciones donde estamos ampliando nuestra revelación, en definitiva, porque queremos vivir en la vida del Cristo, en la vida del ungido y en esa plenitud, ¿no? Siempre nos lleva a una revelación progresiva y me consta que hay mucha gente que conversa juntamente con nosotros. Así que seguiremos, yo creo que haciendo una segunda parte de este importante tema, los 7 bautismos. Hasta entonces, cuídate ese catarro Ahí y vamos bien saliendo poco a poco. nosotros por aquí igual todo el mundo cuidándose del resfriado, de las gripes y de los virus. Pues declaramos protección de parte de Dios a todos nosotros para poder servir con dignidad en estos tiempos. Un abrazo a todos, Amén. bendiciones. Un abrazo, gracias, pastor, gracias.